Bienvenidos, amigas y amigos de Radio TV Taína. Soy Nancy Palacios y me encuentro en la grata presencia de Adilene Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Tenemos excelentes invitados para esta emisión, así que no se lo pueden perder. Por favor, compartan nuestro programa. Para comenzar, tenemos una interesante conversación entre nuestro compañero Enrique Caruqui y el doctor Héctor Beja Rivera, del Perú. Él fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en los años 1960, junto a Javier Eraut. También fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 29 de julio y el 17 de agosto de 2021, durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. En esta ocasión, muy especialmente, vamos a tener una conversación con el doctor Héctor Béjar, quien se encuentra en Lima. Y bueno, es todo un personaje, ya que la presentación que hicieron nuestras amigas conductoras, pues es una presentación muy reducida lo que pueden comentar del doctor Héctor. Habría mucho que decir de él, mucho que platicar con él, pero vamos a tratar de que nos dé sus puntos de vista con respecto a algo muy particular. Pero primero presentemos al doctor Héctor Béjar, que se encuentra en Lima. ¿Es así, doctor? Sí, estoy en Lima. Muchos saludos para ustedes. Gracias por admitirme en su programa. No, al contrario, doctor, nosotros le agradecemos el que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, quisiéramos hacer algunas preguntas por ahí, conversar con usted, doctor. Sabemos un poco, conocemos la historia de Sudamérica, los procesos de lucha que se han vivido allá en los mismos años que casi todos los países de Latinoamérica, de los años 60, años 70. Y bueno, pues algo muy en particular es lo que usted vivió por ahí de los años 60 en estas zonas allá en el cono sur de América. Y bueno, quisiéramos que usted nos platicara cómo es que en determinado momento usted toma una decisión que es una decisión de vida muy fuerte, el tomar a llevar sus acciones de lucha por una forma más fuerte, más directa, más de enfrentamiento con esas oligarquías, con esos transnacionales, con ese imperialismo que siempre ha estado muy rampante en nuestra Latinoamérica, doctor. En el Perú había un régimen económico y político anacrónico. Lo hay todavía ahora, pero en aquella época era mucho peor. La mayor parte del campesinado era analfabeto. La mayor parte de la población era población rural. No habíamos tenido ni por asomo una revolución como la mexicana y por tanto los grandes terratenientes tenían sus privilegios intactos y el país era gobernado prácticamente por una coalición de grandes terratenientes, militares que servían a los terratenientes y empresas extranjeras, especialmente norteamericanas, eran las dueñas del cobre y el petróleo, las principales riquezas del Perú. Era un régimen muy oprobioso, corrupto, discriminador, y eso fue siendo cada vez más contrastante con lo que se iba produciendo en el mundo, porque en los años 60, incluso desde la posguerra, el mundo internacionalmente había vivido una época de descolonización. El colonialismo había sido prohibido oficialmente por las Naciones Unidas y África vivía un proceso de lucha anticolonial. Lo mismo se estaba produciendo en Asia, en el sudeste de Asia, luchas en Argelia, en Vietnam, lo que se llamaba
Indochina en aquella época contra el colonialismo francés y luego norteamericano. Y en la propia Europa había un despertar de la juventud que se expresó en la Revolución Universitaria del año 68 de París, que coincide con Tlatelolco en México y que además tuvo repercusiones en todo el mundo, de tipo intelectual. Entonces se trataba de que se produjo una lucha tanto intelectual como material y como armada, en el caso de Argelia, de Indochina, llamada ahora Vietnam, y otros países del África, que para las juventudes de América Latina, de Sudamérica especialmente, eran un ejemplo. Pero el catalizador de todo eso fue la Revolución Cubana, que fue la primera revolución que merecía ese nombre, que después de la Revolución Mexicana de 1910 y la Revolución Boliviana de 1952 y la guatemalteca del 53, se inició, porque la Revolución Boliviana fue derrotada en su primera etapa, la guatemalteca no llegó a fructificar, la mexicana como que se había deteriorado muchísimo a lo largo de los años. La Revolución Cubana mostraba una enorme juventud, un tremendo atractivo, y pues eso llevó a las juventudes de América Latina, de Sudamérica y especialmente de Perú a tomar las armas. Sí, doctor. Entonces, a partir de esos años 60, con todo lo que ha señalado, en el Perú hay algo, un grupo que se llama el Ejército de Liberación Nacional. ¿Usted nos señalará quiénes más o menos conforman este movimiento? Y es resultado también de todo lo que nos acaba de señalar y se da el surgimiento de este Ejército de Liberación Nacional en el Perú. ¿Es así, doctor? Éramos un pequeño grupo de jóvenes, muy pequeño. Tomamos el nombre de Ejército de Liberación Nacional, copiándolo de la Armée de Liberación Nacional de Argelia. Y pues sin saber que habría una cadena de ejércitos de liberación nacional. Después hubo Ejército de Liberación Nacional en Colombia, en Bolivia, y cuando Ernesto Guevara decidió iniciar la lucha armada latinoamericana en Bolivia, también asumió el nombre de Ejército de Liberación Nacional. Pero en aquella época, le estoy hablando de 1962, éramos un grupo muy pequeño de jóvenes, que algunos de nosotros, en mi caso, habíamos viajado expresamente a Cuba para lograr que me entrenen militarmente, y otros compañeros más jóvenes que yo habían pedido ese entrenamiento. Y es una época, estamos hablando de apenas 2 o 3 años, apenas triunfada la Revolución Cubana, cuando todavía en Cuba se combatía, porque la CIA continuaba combatiendo en Cuba y continuó combatiendo hasta la crisis de 1962. Eran esos 3 años en que sonaban todavía las ráfagas de ametralladora en La Habana. En la noche habían atentados terroristas, algunos de ellos terribles. Habían guerrilleros reaccionarios de la CIA peleando en el Escambray. En fin, la revolución estaba en el poder, pero tenía que seguir luchando contra los rezagos de los grupos contrarrevolucionarios que eran financiados directamente por los Estados Unidos y que habían sido derrotados en la Bahía Cochinos, pero seguían peleando. Pero hablando de los años 61-62. Este es un ambiente difícil de reproducir en ese momento y muy difícil de describir, pero como que todo te llevaba a las armas. No había otra opción. En democracias casi no existían.
en América Latina. En Colombia había una dictadura sangrienta, en Brasil había otra dictadura, en, en Argentina la Armada había bombardeado la Plaza de Mayo con un número incontable de mártires, derrocando a Perón. En fin, eh, había muy pocos países democráticos y las democracias que había como la de China, por ejemplo, eran muy limitadas. Sí, sí, doctor. Entonces, veíamos que la única posibilidad era enfrentarse a ese poder tremendo, omnímodo, ciego, anacrónico, salvaje. Sí, doctor. De hecho, es importante señalar lo que el por qué lleva los jóvenes de ese momento son llevados a un extremo, los orillan. O sea, hoy hay que reconocer que esa gente no entró a una guerrilla porque no tenía nada que hacer, porque eh, por algunos señalamientos que hace la derecha, eh, con unos señalamientos desquiciados, pensando en que la gente ingresa a una guerrilla casi, casi como hoy en la mañana se me antojó irme a la guerrilla. Había unos antecedentes a todos estos movimientos que orilló a toda esa juventud a tomar las armas, doctor. Y creo que es necesario señalar eso en este momento, dadas las circunstancias que estamos viviendo o los procesos que estamos viviendo hoy en varios países de Latinoamérica, con la democratización, con los nuevos gobiernos progresistas, doctor. Hay que añadir algo muy importante, y es que en el Perú, dado el régimen oligárquico tan retrasado en el campo, los campesinos venían luchando fuertemente. Lo habían hecho durante todos los 300 años de colonia. Nosotros fuimos, como México, una colonia de España, eh, pero cuando se logró la República con San Martín y con Bolívar, pues esa república sirvió solamente a las pequeñas oligarquías criollas, pero los campesinos, que eran la mayoría del Perú, en el caso peruano, quechuas y aymaras, es decir, una cultura distinta, fueron todavía más marginados de lo que habían sido durante la colonia. Y ellos empezaron a luchar por su tierra, para recuperar sus tierras, porque la República, en vez de entregarle las tierras, se las quitó. Entonces no eran reconocidos ni siquiera sus títulos coloniales sobre las tierras. Se produce un gigantesco movimiento desde los años 50, que cumple 10 años en el Perú, en que las comunidades campesinas exigen que se reconozcan sus títulos coloniales. Es decir, que los hacendados privados, los terratenientes criollos, les devuelvan las tierras que les habían arrebatado. Y eso, por supuesto, como todo en el Perú, era respondido con masacres. Y era masacre tras masacre todos los años. Y eso enervó, indignó a mi generación, porque además hay que decir también que parte de mi generación, cuando inevitablemente la universidad y la educación empieza a masificarse, estaba formada por hijos de esos campesinos. Sí. Entonces, se produce una relación intensa, familiar, digamos, no solamente política, emocional, familiar, entre esos campesinos que estaban luchando y la generación de la cual yo formé parte. Y todo eso fue el gran ambiente que alimentó las guerrillas que en el Perú empezaron en 1961 y fueron aniquiladas en 1965, 66. Sí, así es, doctor. Mire, bueno, quiero decirle a la gente que nos está escuchando de Radio TV Taína que
lo mucho que usted tiene que decir y aportar al momento actual. Y a eso me lleva la siguiente pregunta, doctor. En el momento actual, eh, ¿cómo un personaje o alguien como usted, doctor, ve el proceso de lucha? Y entendemos que usted, si no estoy equivocado, me corrige, doctor, usted fue parte del ministro de Relaciones Exteriores del presidente Pedro Castillo. ¿Es así, doctor? Exactamente. Sí, sí. Bueno, yo siempre me negué a formar parte de la política tradicional en el Perú, pero cuando hubo transformaciones importantes, sí no tuve la menor duda en integrar lo que se podía hacer. Formé parte del gobierno del general Velasco, que hizo una revolución militar entre 1968 y 1975, y la agraria, la nacionalización de los recursos naturales peruanos, la industrialización del país. Fue un proceso revolucionario de 7 años. Cuando Pedro Castillo, hace muy poco tiempo, me invitó a formar parte de su gobierno, pues acepté. Y claro, es muy poco porque simplemente yo soy inviable en un país que está en este momento con una política tan anacrónica y cavernaria como la que tiene el Perú. Como usted sabe, incluso casi llegó a romper relaciones con México y a exigirle al embajador mexicano que se retire de a López Obrador, en un gesto que le agradecemos los peruanos de bien, defendió al presidente Pedro Castillo. Sí, así ha sido, doctor. Y bueno, quiero agregar algo más, doctor. Eh, o si hay posibilidad de lo mucho que tiene que decir usted y aportar a nuestro canal, a estas oportunidades de poder conversar con usted, que seguramente vamos a estar procurando llevar ahí un poquito el hilo de todo ese proceso que ha vivido usted en el Perú. Ahorita nos brincamos casi de la historia de los años 60, 70 hasta la actualidad, pero es por cuestión aquí de tiempo. Pero nosotros queremos hacerle una invitación para que siga colaborando con nosotros, doctor, y podamos tocar ese proceso, hay varios procesos, varios momentos importantes en el Perú que hay que señalar, momentos que ya los estaremos poniéndonos de acuerdo sobre los temas, doctor Héctor. Y bueno, pues nada, a mí me dio Bueno, mucho pues, gusto. Sí, doctor, diga. cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Y encantado y como les repito, les agradezco por compartir ideas, impresiones, sentimientos. Es algo tan importante que nosotros, los latinoamericanos, tenemos que hacer ahora. Pues le agradecemos, doctor, el que haya podido estar aquí en esta ocasión conversando con nosotros y que conociéramos un poquito más de la historia, y seguramente lo vamos a continuar conociendo la historia del Perú, doctor. Bueno, pues no queda, el tiempo aquí nos come y no queda más que en verdad agradecerle al doctor con un fuerte abrazo solidario por la situación que también se está viviendo en el Perú en este momento, que lo estaremos también comentando con el doctor, si nos permite en otro momento hacerle la invitación para comentar esta situación que se vive hoy en día en el Perú. Y bueno, pues agradecer y un fuerte abrazo hasta allá, doctor Bejer, el poder haber colaborado con nosotros. Gracias, pues un gran abrazo también y desde Lima, y especialmente a los compañeros que valientemente siguen luchando en Puerto Rico por la independencia de su país. Aquí desde el Perú siempre hemos seguido esta lucha y yo recuerdo que cuando vino aquí hace muchísimos años Adlai Stevenson, que era candidato en aquella época
a la presidencia de Estados Unidos. Yo era periodista y le hice la pregunta, ¿qué opina usted sobre la independencia de Puerto Rico? Stevenson me dijo que no entendía la pregunta. Claro que entendemos por qué no entendía, sí, 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 doctor. Muy Un bien, gran abrazo, compañeros de Puerto Rico. Fuerte abrazo. Cálido. muchas gracias, doctor, muchas gracias. Agradecemos por esta tan interesante conversación. Queremos enviar saludos y desearles una pronta recuperación a la señora Teófila Palacios Portillo y al licenciado Ramón O'Neill Santos. En nuestro segmento cultural, nuestro compañero Enrique Caruqui entrevistará a Demóstenes Lozano. Él es profesor de Economía Política y de Teoría Económica. Fue militante de la Asociación Cívica Guerrerense, después ACNR, y de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur en los años 60, junto al profesor y comandante guerrillero Genaro Vázquez Rojas. Él nos platicará sobre el legado de Emiliano Zapata, rememorando el 10 de abril por el terrible asesinato de Emiliano Zapata, así como la interpretación del corrido a Emiliano Zapata del cantautor Alejandro Ávila, quien formó parte del grupo Extacae y actualmente se desempeña como cantautor y solista. Muy buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Hoy aquí en esta parte del segmento cultural, pues una entrevista muy especial, muy particular que vamos a tener hoy con el doctor Demóstenes Lozano, especialista en muchas áreas, pero hoy vamos a tratar el tema de Emiliano Zapata, la vida de Emiliano Zapata. Y bueno, pues queremos agradecerle al doctor Demóstenes que nos acompañe el día de hoy para tocar este tema. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, el agradecimiento es mío. Estoy a su disposición para que dialoguemos acerca de este importantísimo tema. Pues, doctor, ¿qué le parece si nos vamos muy rápidamente a la parte esta de la vida de Emiliano Zapata, el asesinato, la traición que se comete con Emiliano Zapata, y un poquito sobre lo que nosotros conocemos como Plan de Ayala, cuáles eran sus reivindicaciones de este plano, como la parte histórica que tenemos que reconocer de Emiliano Zapata, doctor? Sí, pues en primer término hay que decir que el Plan de Ayala expresa con toda fuerza y con toda determinación las demandas más sentidas del campesinado mexicano, particularmente del sur del país, donde el reclamo fundamental es la tierra, que debe ser para quien la trabaja, la libertad, no solo para tener movilidad, sino también para ejercer derechos políticos, la justicia, en el sentido más amplio de una justicia social, y la ley y el orden al cual todos tengamos que, sin excusa, atenernos, en primer término. ¿Sí? En segundo lugar, señalar que ese asesinato de Zapata fue un crimen horrendo, donde dice a las claras cómo quienes ordenaron ese asesinato lo hicieron con toda la intención para acabar de alguna manera o limitar las reivindicaciones de los campesinos en ese álgido periodo de la historia de México. En segundo término, pues señalar eso que, si te parece, a la muerte de Zapata, el movimiento campesino sigue luchando con ese diario que hereda del Plan de Ayala, con esas reivindicaciones que hemos señalado y que se va extendiendo por todo el centro y sur del país, ¿no? Y en otras regiones. Eso en primer término. Ese movimiento
con altos y bajos, persiste durante los años, la mayor parte de los años del siglo XX, hasta que más o menos se cierra alrededor de los años 70, en que se ya declara por parte del gobierno federal que ya no va a haber reparto de tierras. Y ahí se cierra un ciclo. No sé, ahí Sí, está. sí, doctor. Doctor Demóstenes, habría que señalar que, si no estoy mal, en el periodo de Lázaro Cárdenas es cuando es más álgida el reparto de tierras, doctor. Así es. Exactamente, es en este periodo en que el general Cárdenas ahonda y profundiza el programa de reformas que traía la Revolución Mexicana y sobre todo que está establecida ese programa en la Constitución de 1917, en el artículo 27 constitucional, concretamente para el tema agrario y el tema de los recursos del país, ¿verdad? Eso es importante destacarlo. El artículo 27 recoge planteamientos del Plan de Ayala y otras demandas campesinas. ¿Sí? Doctor, sí. Y doctor, y el periodo este que acaba usted también de señalar, este periodo, digámoslo, del inicio del neoliberalismo, cómo empieza a entrar en un retroceso y además se empieza a dar una lucha en muchos países y principalmente aquí en México, una lucha campesina que toma una gran fuerza en los años 60, doctor. Así es. En los años 60 hay un auge del movimiento popular en México, movimientos de ferrocarrileros, movimiento de maestros, pero antes de ese movimiento están los movimientos campesinos. Alguien con toda intención señala objetivamente que todos esos movimientos son precedidos por los movimientos campesinos que siguen reivindicando el ideario de Zapata, ¿no? Y el movimiento del 68 en México, por ejemplo, es parte de esa lucha que inician los campesinos a mediados del siglo XX en México, ¿no? Y que termina o sigue desarrollándose a lo largo de los años 70 y 80, donde finalmente ya la demanda por la tierra, dice el gobierno, ha crecido la población, México pasó de ser un país rural a ser un país industrial, y entonces pues ya las demandas campesinas ya no tienen el peso y la repercusión que tenían en la primera mitad del siglo XX. Sí, doctor, pero a lo mejor usted podría señalarnos que en ese mismo periodo de los 60, 70, aquí en México, hay un periodo donde grupos se genera una guerrilla luchando en el campo específicamente y da inicio por ahí Rubén Jaramillo, si no estoy mal yo, doctor. Exactamente, como bien dices, hay tres grandes movimientos campesinos que llegan incluso pues a tener que ser obligados a luchar con las armas en la mano. Rubén Jaramillo con el Partido Obrero Agrario en Morelos, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y con Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres en Guerrero, y en Chihuahua con el doctor Gómez y Arturo Gamis con el Movimiento Popular Guerrillero de Chihuahua. Son esos tres grandes movimientos que están expresando, por un lado, la actualidad de las demandas campesinas con el plan de Ayala todavía, ¿verdad? Exigiendo tierras y exigiendo apoyo financiero y bienestar para la población del campo. Y eso muy importante. Pero esto finalmente el gobierno, los gobiernos federales lo tratan, no dan una solución de fondo y en esa situación se da el cambio de régimen, del régimen desarrollista que tuvimos hasta el año 1982, se implanta el régimen neoliberal con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Viene una contrarrevolución agraria en el campo, en México, se reforma la Constitución para que se privaticen las tierras ejidales y comunales. Y con eso, pues ya el campesino deja de tener esa centralidad y más bien se le trata de hacer que se convierta en un pequeño empresario, lo cual pues realmente pues esa es una distopía. Entonces, decir que se conviertan en empresarios los campesinos pues es como pedir algo imposible, ¿no? No Sí, sé, te pedí un comentario.
Sí, doctor. ¿Qué le parece si después de esta parte del periodo neoliberal, en esta parte vamos a escuchar un corrido que interpreta un amigo que va a hacer una presentación de un corrido sobre la vida de Emiliano Zapata? Alejandro Ávila presentará vamos a escuchar su interpretación de un corrido, él lo compone y vamos a escucharlo y continuamos con la plática. Ya vimos por dónde viene el tiro aquí con el neoliberalismo, Muy bien. doctor. Seguro. Estaremos atentos. Voy a cantar el corrido de la traición insensata, en donde perdió la vida don Emiliano Zapata. Fue en el año 19, mismo de 1900, y fue un día 10 de abril cuando sucedió el suceso. Montado en un alazán que le regaló Guajardo, Zapata se fue a San Juan con 50 de su mando. Montó su hermoso caballo y a la hacienda se enfiló. Cuando el clarín dio 3 veces la llamada de atención, entraba el héroe a la hacienda y una descarga se oyó. En lugar de saludarlo, esa tropa lo mató. Todo su traje de charro ensangrentado quedó, y enfundada su pistola, ahí también se manchó. Enterraron a Zapata en una profunda tumba, pues creían que se saldría para continuar la lucha. Y aquí comienza otra historia, es nueva y es del momento. Murió el cuerpo de Zapata, pero no su pensamiento. Tenían razón los indios de que su jefe no ha muerto, pues sus ideas a Chiapas y a todo el país han vuelto. Bienvenido, Emiliano, para esta segunda guerra. En tu nombre y con las armas vamos a tomar la tierra. Y aquí termina el corrido de quien burló a la metralla. El gran Zapata no ha muerto, sigue ganando batalla.
pues eso fue el corrido de Alejandro Ávila a Emiliano Zapata. Excelente el trabajo del compañero. Doctor Demóstenes, ya hablamos un poquito del periodo neoliberal, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de este periodo, doctor? Sí, o sea, muy desastrosas en sentido general y particularmente para la población rural de nuestro país. Traducida, insistimos en la precariedad de la vida y la reproducción de las condiciones de vida de los hombres y las mujeres del campo. Se aumentan los índices de pobreza, incluso pobreza extrema. Hay una fuerte migración producto de esa crisis de trabajadores hacia Estados Unidos. Se abate la producción de alimentos en México, que empieza a depender de las importaciones del extranjero, particularmente también de Estados Unidos. Entonces, por donde quiera que lo veamos, en resumen, para México es un periodo sumamente de expectaciones en sentido general y particularmente para la población del campo mexicano. Después de ello, es que se produce el cambio, ¿no?, de régimen con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que va a dar un viraje en esa situación, ¿sí? ¿Cómo? A través de políticas públicas de apoyo al campo, con fertilizantes gratuitos, con programas sociales como Sembrando Vida, con programas también sociales de apoyo a los adultos mayores, que buena parte también están en las zonas rurales, ¿verdad? No son excluidas, de tal manera que empieza a revertirse esa situación de desigualdad. Salen 5 millones de personas de la pobreza en el lapso del gobierno de Andrés Manuel. Y estábamos en el proceso de que ya se establecieron bases. Ahora viene Claudia Sheinbaum, que es la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, del propio presidente López Obrador, y es la que tiene en sus manos una propuesta de proyecto de nación donde incluye lo que ya se ha logrado López Obrador, pero ya establece también otras prioridades. ¿Cuáles prioridades son esas? Bueno, en primer lugar, insistir en lograr la soberanía alimentaria. Y para ello se definen políticas públicas relacionadas con apoyo financiero, apoyo técnico, mejoras de la infraestructura de comunicaciones y de transporte, y sobre todo la cultura tecnológica para hacer y practicar métodos de cultivo que sean, digamos, benignos con la relación de la preservación de los recursos naturales. Es decir, el concepto y la visión de la agroecología. Yo creo que esa es una cuestión muy importante que esperemos que, si como se logra, llega Claudia Sheinbaum, México va a tener una política en el campo muy relacionada con el desarrollo industrial y con los servicios, en un esquema donde, como ustedes saben, México forma parte del tratado con Estados Unidos y Canadá, que es el TEMEC, ¿sí? Y que ese TEMEC, las organizaciones campesinas están luchando porque sus derechos sean reconocidos dentro del TEMEC, que no se afecte, porque Estados Unidos muchas veces pone trabas a los productos mexicanos del campo, pero quiere plena libertad para sus productos agropecuarios, se los compre México, o le compre fertilizantes, o le compre los insecticidas o herbicidas, que son muy dañinos para las plantas y también para la salud humana. Bueno, pues queremos agradecer al doctor Demóstenes por esta intervención, esta nueva visualización del zapatismo hoy en día. Y bueno, pues le agradecemos al doctor Demóstenes el que nos haya podido acompañar en esta ocasión. Muchas gracias, doctor. El agradecimiento es mío, gracias por la invitación. Estoy a su plena disposición en cualquier otra oportunidad que así lo estimen. Y bueno, yo sí quisiera, antes de despedir, por mi parte, sobre todo reconocer
la importante lucha por su independencia que están haciendo los hermanos. Puerto Rico forma parte del Caribe y tiene toda la simpatía y el apoyo de los mexicanos que respetan y saludan su lucha por la independencia y el bienestar del pueblo puertorriqueño. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Qué excelente entrevista. Y qué magnífica canción. Muchas gracias al doctor Demóstenes Lozano, al cantautor Alejandro Ávila y a Enrique Caruqui. El pasado 29 de marzo del año en curso, los trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado de San Luis Potosí fueron desalojados de un plantón que mantenían en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno en demanda de la solución a unas problemáticas laborales que están enfrentando sus trabajadores, sus afiliados, entre las cuales se encuentran pues despidos injustificados, así como descuentos que les han aplicado a varios de sus afiliados, además de otra serie de injusticias que se viven en diferentes dependencias del gobierno y que los trabajadores pues han estado demandando la solución a sus problemáticas. Hay que recordar que este Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado se formó a raíz de una decisión que tuvieron con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, que es un sindicato charro, es un sindicato propatronal que pues de alguna manera no representaba los intereses de los trabajadores y eso llevó a que ellos tuvieran que organizarse en este nuevo sindicato y desde su origen estuvieron peleando muy fuertemente por la obtención de su registro sindical, el cual fue obstaculizado de diversos modos, al grado que tuvieron que viajar aquí a la capital de la Ciudad de México para buscar que las autoridades laborales pues finalmente respetaran la ley y les otorgaran su registro sindical. A raíz de que obtienen su registro, pues ellos han estado luchando por el respeto a los derechos laborales de sus afiliados. Sin embargo, pues han recibido una embestida de parte de los gobiernos estatales, particularmente desde que inició esta administración del gobierno del estado de San Luis Potosí, encabezado por José Ricardo Gallardo Cardona, pues él ha enfrentado directamente a este nuevo sindicato y ha estado hostigando laboralmente a sus trabajadores. Eso es lo que ha llevado a que ellos realicen diversas acciones, incluso han acudido a la Organización Internacional del Trabajo para solicitar la intervención de esta instancia internacional para que se solucionen las problemáticas laborales que ellos están enfrentando. Han buscado también la interlocución con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que él intervenga y se logre solucionar estas problemáticas laborales. Y finalmente, pues también han tenido que recurrir a este tipo de acciones como el plantón que habían puesto en la Plaza de Armas, el cual pues fue desalojado con el pretexto de que en estos días de Semana Santa iba a pasar por donde ellos tenían ubicado su plantón, iba a pasar por ahí la procesión del silencio y pues eso llevó a que el gobierno implementara pues un operativo con 300 agentes de la Guardia Civil Estatal y la Policía de Investigación para desalojarlos y permitir que esta procesión del silencio se llevara a cabo en Semana Santa. Es inconcebible, pues, que este gobierno, que a todas luces es represor de sus propios trabajadores, pues acuda a este tipo de medidas en lugar de atender las demandas de los trabajadores. Si estas demandas se hubieran atendido, pues este plantón incluso hubiera sido innecesario. Sin embargo, en lugar de establecer el diálogo, pues prefiere utilizar la represión y desalojar a sus trabajadores sin resolverles ninguna de sus demandas. Esperamos que pues todas estas acciones que lleva a cabo este sindicato sean escuchadas y que las diferentes instancias a las que ellos han acudido finalmente intervengan para que pues se les dé atención a estas problemáticas y no se tenga que recurrir a este tipo de medidas. Nos acompaña Francisco Torres. Él es de Puerto Rico, es impresor, artista gráfico, magíster en programación neurolingüística, secretario general Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, de Puerto Rico. ¿De qué manera las alianzas y candidaturas independientes pueden afectar las próximas elecciones?
Bueno, primeramente saludo a todos los participantes de Radio TV Taína. Para mí es un placer poder comunicarme con todos ustedes y pues brindar de lo poco que yo sepa, pues brindar mis ideas. En relación a lo de las alianzas y las candidaturas independientes, es un fenómeno bastante particular que se está dando en estas próximas elecciones. Esto se había visto en el pasado la cuestión de las alianzas, hasta finales de la década del 1940 se daban en Puerto Rico alianzas entre diferentes partidos políticos, lo que hacía subir a uno, subir a otro. Luego de la aplastante victoria del Partido Popular Democrático, de ahí en adelante pasaron leyes para eliminar esas alianzas, que fue lo que permitió que el Partido Popular Democrático estuviera gobernando a Puerto Rico por 25 años. Luego de eso no han habido alianzas hasta este momento, que de hecho es una alianza que no está reconocida por la Comisión Estatal de Elecciones, porque hay leyes que básicamente las prohíben, esas alianzas, pero más sin embargo sí pudo haber un acuerdo entre dos organizaciones, en este caso el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, para llevar unas candidaturas en las elecciones. El proceso que ellos han determinado, todos los partidos tienen que presentar candidatos a gobernador, a senadores, a representantes en sus papeletas. Y el acuerdo que ellos hicieron es que van, independientemente de que están presentando cada uno candidaturas para esas posiciones, ellos están determinando a dónde va a ir el voto, el voto mayoritario de sus miembros a qué candidato en específico. Porque es la única forma en que esa alianza puede funcionar. Dentro de la alianza se han unido también otros grupos sociales y también el movimiento independentista nacional ostosiano también se ha unido a esa alianza y de hecho están presentando candidatos a través del MCB, el MBC, porque para presentarse como un candidato del Partido Independentista, de acuerdo a sus reglamentos, tienen que ser miembros del Partido Independentista puertorriqueño. También se presentaron, me parece que alrededor de unas 37 candidaturas independientes y por lo menos colgaron más de la mitad de esas candidaturas y son parte de las prácticas que tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático han efectuado con el fin de que de ellos mantener el control que han tenido por las últimas décadas de legislatura y de la gobernación. Tanto la alianza como las candidaturas lo que demuestran es un descontento que hay en el electorado. El electorado ya no confía en los partidos que han estado gobernando a Puerto Rico y tampoco han confiado en otras estructuras que se han presentado. Y entonces, producto de eso es que están saliendo esas candidaturas independientes. Hay personas, dentro de este proceso podemos señalar lo que sucedió con el candidato Eliezer Molina, o sea, que fue colgado, básicamente. Fue colgado y también vimos cómo dentro de un proceso judicial, cuando él lleva a los tribunales la situación, también, independientemente de que se presentaron pruebas, el tribunal falló en contra del candidato Eliezer Molina. ¿Es la abstención electoral una opción? Antes de contestar esa pregunta, que quisiera redondear la anterior,
sobre la candidatura en particular de Eliezer Molina. Lo que ha sucedido con esto es que los dos partidos mayoritarios, que son los que han controlado la legislatura y también han hecho las leyes electorales, ellos por todos los medios han tratado de evitar que personas que pueden ser fiscalizadores dentro de la legislatura y del gobierno puedan entrar. Y por eso es que tanto él como otros candidatos fueron colgados, aun cuando ellos cumplieron con lo que establecía la ley electoral. Dicho esto, pues lo de la abstención electoral. Yo vengo de una organización que cree en la abstención electoral. Nosotros seguimos la postura del Partido Nacionalista de los años 30. Nosotros entendemos que, en primer lugar, las elecciones fueron creadas y diseñadas por el gobierno de Estados Unidos. Y si fuera para beneficio del pueblo puertorriqueño, de su proceso de descolonización, no creo que los Estados Unidos hubiesen creado eso. Y ellos hicieron una serie de ensayos previos a entregar totalmente las elecciones a los puertorriqueños, porque previo a eso solamente se elegían senadores y representantes porque el gobernador era nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Pero una vez que ellos hacen todas sus pruebas y descubren que a través de las elecciones no se puede llevar a cabo un cambio de la situación política de Puerto Rico, pues ellos entonces lo aceptaron. La participación en las elecciones de Puerto Rico es simple y llanamente para administrar el presupuesto colonial. No es para otra cosa. No es para ningún cambio. Claro, que los partidos que participan dentro de las elecciones sí presentan sus posiciones políticas en términos de un cambio político en Puerto Rico, ya sea la unión permanente con los Estados Unidos, ya sea la independencia o el Estado Libre Asociado que tenemos ahora, que es simplemente una palabra que se le ha dado al colonialismo. Nuestro pueblo poco a poco ha ido despertando en términos de entender que las elecciones no son el medio real para poder cambiar la situación. Se plantea muchas veces, o ese es el concepto que se quiere llevar a cabo, que la situación que vive Puerto Rico es producto de quién administra el presupuesto colonial. Y eso no es así. O sea, hay un problema fundamental en Puerto Rico que es el colonialismo. Y si no se resuelve la situación colonial de Puerto Rico, ninguno de los problemas que surgen de él van a ser resueltos. O sea, se va a seguir manteniendo la misma situación. Y como decía anteriormente, el pueblo está despertando en términos de esto. En las pasadas elecciones del 2020 hubo una participación de acuerdo a la Comisión Estatal de Elecciones de un 54.72% que participaron como tal en las elecciones, lo que dice que con eso quiere decir que hubo un 45.28% de abstención. Pero eso no es tan real, porque la población de Puerto Rico, el 82.9% de la población es mayor de 18 años. O sea que quiere decir que tienen derecho al voto. Y de ese 82.9, que fueron 2.694.250 personas, es el total de la población, 2.355.894 participaron en las elecciones. Eso quiere decir que hay alrededor de un 12% de la población que no está inscrita. Y ahí se pueden incluir personas que no tienen capacidades para ejercer el voto, pero no son la mayoría. O sea que cuando sumamos eso a el 45.28% de la abstención, quiere decir que la abstención fue mucho más alta.
Y el resultado de esas elecciones fueron que se ganaron con un 35%, fue que el gobernador ganó la gobernación. O sea que es una ínfima minoría que llevó a la gobernación a Pedro Pierluisi. Y estas elecciones no van a ser nada diferentes. Yo creo que la abstención va a ser más alta, y además de ser más alta, yo creo que en estos momentos hay una división que casi puede entenderse que cada uno tiene una cuarta parte de los votos. De hecho, hay una encuesta de la encuestadora Atlas que pone a Pierluisi con un 28% y a Juan Dalmao del PIB con un 25%. Pero yo creo que en resumen va a ser una abstención más alta, porque ya la gente perdió la fe en el proceso, porque este proceso no cambia absolutamente nada. Muchas gracias al magíster Francisco Torres. Agradecemos a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo post-mortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Edda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos, Anaí Rodríguez Quirino y Adilene Morales. A la abogada Amelia del Castillo. Ella es nuestra corresponsal en Perú. A la magíster Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. En el diseño gráfico, a Anita Áviles. Y en el staff agradecemos a Karen Acosta Rodríguez y a Oliver Palacios Ortega. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban y que nos regalen un like. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de su programa favorito. Se despiden de ustedes Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.